que el conductor, ¿no?, llamado Jesucristo, Él quiere llevar tu carga en esta mañana. Sea cual sea, ¿no? Él conoce todas las cosas. Por eso estamos aquí en esta mañana, recibiendo del Señor, recibiendo de esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, que esa bendición la que nos añade tristeza. Vamos a compartir una palabra de Dios en Lucas, una palabra muy conocida, muy predicada por nosotros, pero en sí la palabra no deja de ser poderosa. El capítulo 7 nos habla de una sanidad. Nos habla de un centurión romano, un general que tenía a cargo a 100 soldados. Por eso la palabra centurión. ¿Cuál era la situación que él tenía? Él tenía a su siervo muy enfermo y dice que lo amaba. Pero vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, en el versículo 7 de este capítulo 7 de Lucas. Dice así la palabra de Dios: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Dice así la palabra. Qué hermosa palabra, ¿no? Aquí, como anteriormente dije, este centurión romano tenía a su siervo muy enfermo, a punto de morir, dice la palabra de Dios. Podemos ver que ya no tenía más salida, pero también podemos ver la fe de este centurión romano. Dice la palabra de Dios en el verso 3 que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, qué bueno es oír, qué bueno es prestar atención, porque Jesús en esta mañana ya está hablando. Y si nosotros prestamos oído a la palabra de Jesús, no a nuestras palabras, a las palabras de Jesús, lo que Él quiere decirnos, porque sus palabras son poderosas, su palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, dice su palabra. Por eso nosotros, usted amigo que está allí del otro lado, debe prestar atención. El centurión oyó hablar de Jesús. Y de seguro habrá oído de los milagros que él hacía, de las maravillas que hacía el Señor. Yo siempre digo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio vivo de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y qué lindo es oír, que tú puedas oír y abrirle el corazón a Jesucristo. La palabra nos dice que si oímos la voz de Dios, no debemos endurecer nuestro corazón, sino que debemos abrir nuestro corazón, porque Él tiene bendición para ti. Amén. El centurión oyó hablar de Jesús. Y dice además la palabra que Él envió a unos ancianos, a unos judíos, rogando que viniese Jesús y sanase a su siervo.
Los centuriones, podemos ver, algunos eran personas malas. Algunos centuriones dejaban morir a su servidor. Pero sin embargo, este centurión dice la palabra que amaba. Qué bueno es. Amar. Amar a tu prójimo. Amar a tu hermano. Cuando oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos. Y estos judíos vinieron a Jesús, dice él, rogando con solicitud, diciéndolo, es digno de que concedas esto. ¿Por qué? Porque este centurión era un hombre que ayudaba mucho en la sinagoga. Y podemos decir que tal vez era un temeroso de Dios. Es por eso que envió a los judíos a Jesús, que viniera y sanase a su siervo. La palabra digno de que le concedas esto, la palabra digno significa merecedor o no merecedor. Podemos nombrar. Yo creo que no somos merecedores. Podríamos decirlo así. De que Jesús haya muerto por nosotros. Claro, los judíos dijeron, es digno que tú vayas y le sanes, por claro, porque era un hombre que ayudaba en la iglesia. Pero no era digno, o no somos dignos de ir a Jesús. La Biblia dice que no es por obra que nosotros podamos acercarnos a Dios. El centurión hacía obras, ayudaba, colaboraba, tal vez, no sé, no me dice la Biblia, pero parece que era una buena persona, porque amaba a su siervo, y los centuriones no eran buenos vistos, eran sanguinarios, eran personas que maltrataban. Pero aquí vemos la otra parte. En el verso 5 dice, porque le había edificado una iglesia, ¿vio? Ahí nos da a entender. Porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué maravilloso. Podemos ver el reconocimiento de este centurión, de que un judío pudiera ir a su casa, pero la ley no lo permitía, porque era gentil. Pero sin embargo, él se reconoce que no era merecedor que Jesús vaya a su casa. Podemos decir, como dice la palabra, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos que confesar nuestros pecados. Si queremos llegar a Dios por medio de Jesucristo, hay que confesar. Es decir, estar a cuenta con Dios. Pero el centurión dijo, no soy digno de que tú entres
pero di la palabra. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué preciosa palabra, ¿no? Y ahí viene en el verso 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él tenía autoridad, claro, era un centurión que tenía cargos soldados. Tenía autoridad para buscar a Jesús. Pero sin embargo él dice, no soy digno. Porque reconoció la autoridad de Cristo. La autoridad del Señor. Y qué bueno que en esta mañana, tú que estás allí, tal vez estás en una enfermedad. Tal vez estás pasando un momento muy difícil en tu vida. Tal vez es tu carga muy pesada, como decía la hermana. Quiero decirte que Jesús tiene una palabra para ti. Amén, gloria a Dios. Pero di la palabra. Porque esa palabra que nos consuela, la palabra de Dios, en los momentos de aflicciones, esa palabra de Jesús que nos llena de gozo y de alegría, solo Él. Pero di la palabra. Y sabe que me gusta más el verso 9, dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Qué bueno que el Señor se maraville de ti al ver tu fe. Jesús, al oír esto, se maravilló de él. Y volviendo dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué bueno. Qué buenas son las palabras de Jesús. Hace dos domingos atrás estuvimos aquí hablando sobre aquellos 10 leprosos. Y hablamos también de la palabra de Jesús. Él dice que Él los vio. Él los vio y lo mandó a los sacerdotes. Y dice que cuando ellos iban por el camino fueron limpiados. Oh, qué poderosas son las palabras de Jesús. Él los vio. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Hoy tal vez tengas que hacer un paso. Tal vez escuchaste la palabra desde el comienzo y estás allí prendido al mensaje. Como el centurión oyó hablar de Jesús. Tú también en esta mañana puedes abrir tu corazón a Jesús. Y recibirlo como tu Señor y Salvador. Porque Él tiene vida eterna para darte. Él tiene la paz, como decía José.
Porque en este mundo que vivimos, un mundo que se está despedazando, que se está cayendo, que la violencia, que gente que se quita la vida, cuántas personas, ¿no?, deciden terminar con su vida porque no tienen paz, no tienen a Jesucristo en su corazón. Y piensan que ahí se termina todo. Pero querido amigo, quiero decirte que no. La Biblia nos habla de dos caminos. Uno que nos conduce a la vida y el otro a la perdición. El centurión oyó hablar de Jesús. Ese es el camino. El centurión oyó hablar de Jesús. Ese es el camino. Ese es el camino, la verdad y la vida. Que nos lleva a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo oí hablar de Jesús hace mucho tiempo atrás. Mi vida miserable, con padres abandonados, prácticamente me crié en la calle. Era un vagabundo, sin paz, sin gozo, sin alegría. Pero cuando oí hablar de Jesús, Él entró a mi vida. Bendito Dios. Porque solamente Él es el que nos llena. Es Él el que nos da la felicidad. Una vida miserable, viviendo en borracheras, malgastando todo mi dinero. Una familia destruida. Un padre y una madre separados. Pero gracias a Dios que oí hablar de Jesús. ¿Saben? La iglesia estaba de mi trabajo a 100 metros. Y yo cada noche, cada mañana pasaba por ese lugar. Más a la noche cuando había reunión, cuando había cultos. Y pasaba por el frente de esa iglesia donde se escuchaba la alabanza. El pastor, que era Elicio Moraes, siempre nos invitaba, porque él iba al supermercado a comprar allí. Nosotros nos reíamos del pastor. Pero siempre había una invitación. Hasta que un día algo me llamó, algo me atrajo. Oí hablar de Jesús. Ese Jesús que trae paz a los corazones, que trae sanidad al alma, que quita las cargas pesadas, ese pecado que asedia, solo Él puede quitar. Y me acerqué a Jesús. Con miedo entré a ese templo en el último banco. El pastor allá, ahí está Mario, delante de la congregación, yo vergonzoso.
Pero Jesucristo me flechó desde aquel día. Abrió mi corazón. Porque oí hablar de Jesús, de este Jesús que salva, de este Jesús que tiene poder en sus palabras. Amén. Bendito Dios. No era digno de venir a Jesús por la suciedad del pecado, pero Él me dio vida. Perdonó mis pecados porque escuché su palabra. Y desde allí comienza algo maravilloso. Dios me enseña a perdonar. Yo a los 22 años conocí a mi madre. Yo odiaba a mi madre. Para mí estaba muerta, aunque hace poquito falleció. Pero la odiaba. No la podía ni ver. Los vecinos, los parientes decían, esa es tu madre. No, yo no tengo madre. Mi madre murió. Era un dolor tan grande, un odio. Tenía esa carga, como decía la hermana. Pero escuché hablar de Jesús. Escuché su palabra. Y me llevó a perdonar. Recuerdo que Jesús me decía, perdona porque yo te perdoné. Pero ¿cómo puedo? Perdona porque yo te perdoné, pero no puedo. Dios preparó todo. Recuerdo que nos abrazamos, lloramos, nos pedimos perdón. Y ya me quería contar el motivo, pero dije, ya está. Ya está, Jesús. Ya obró. Y qué lindo, ¿no? Pero di la palabra. Y damos gracias a Dios. Hoy estamos aquí haciendo este trabajo para Él porque Él nos libertó. Él nos sanó, curó nuestras heridas con tan solo la palabra. Porque oímos hablar de Jesús. Y qué lindo cuando oímos hablar de Jesús. Él trae paz. Busca la paz y síguela, decía el hermano José. Y hasta aquí estamos. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y que en esta mañana hayas escuchado esta palabra, este mensaje. Tal vez no conoces a Jesucristo. Y qué bueno que en esta mañana puedas conocerlo como tu Señor y Salvador. Amén. Si estás allí mirando, si por primera vez, tal vez estuviste mirando y ahí no viste a nosotros hablar de Jesús y quieres recibirlo en tu corazón, es algo maravilloso. De seguro Jesús se va a maravillar de ti. Jesús dijo y se maravilló de Él por la fe. Vamos a orar. Primero quiero decirte unas palabras, que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús,
en esta mañana he escuchado tu palabra. He escuchado que tú haces milagros, que traes sanidad, que quitas el pecado, las cargas, que quita todo enojo, toda ira, y que traes paz a nuestros corazones. En esta mañana te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Sé que he fallado, sé que he cometido tantos errores, pero esta mañana te pido perdón y te recibo como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta confesión, la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan 1:12 que a los que lo reciben le da el derecho de ser hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es ser un hijo de Dios. Oramos a Dios. Vamos a orar por nuestra hermana que ha pedido oración desde Chile. Orar por su hermana que está enferma y por distintas necesidades. Amado Dios, Sí, Jesús. en esta mañana estamos aquí hablando de tu palabra que tiene poder, tu palabra que es viva. Oramos, Señor, junto a los hermanos que me acompañan en esta mañana, por esta hermana que desde lejos, Señor, nos está mirando. Te pedimos que la bendigas y derrames sanidad sobre su vida. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada vida. Si hay alguien angustiado, triste, Señor, toca. Dale gozo, dale alegría. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por la familia de la fe, por los hermanos, por los amigos. Oramos, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos, por Priscila, por su papá, su mamá, su hermana, Señor. Tú puedas bendecir y seguir usando su vida, Dios. Bendice la vida de Juan Ávalo, de Nati, de su hijo, de su familia, Señor. Bendice la vida de Graciela, Señor. Oh Dios, tú puedas terminar la obra sobre su vida, Señor. Derramar sanidad en el nombre de Jesús. Por la vida de José. Oh Dios, en el nombre de Jesús, tú puedas bendecirlo, Dios. Ayúdalo, Señor. Dale gracia, sabiduría, entendimiento en los estudios. En todo lo que emprenda, Señor, sea una bendición. En el nombre de Jesús, bendice su familia. Bendice su papá, Hugo, su mamá Lidia. Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes poder. Bendice mi vida, mi familia, mis hijos, mi esposa, la vida de Juan, Señor. Tú puedas bendecirlo. Tú puedas ayudar. Bendice la vida de Samuel, Señor, que está estudiando en Rosario. La vida de Maximiliano, de Ezequiel. En el nombre de Jesús, bendice este lugar donde predicamos tu palabra. Oh Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.